Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agente Bonapartista, que soy yo, para hablar sobre las posibilidades de un ataque nuclear sobre Irán. Estamos viendo el decurso de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Y estamos viendo la sorprendente capacidad de Irán para ir respondiendo en una escalada proporcional e incremental a los sucesivos golpes que le va asestando Estados Unidos e Israel. Si me atacas instalaciones energéticas, yo te ataco a ti instalaciones energéticas, o por lo menos instalaciones energéticas en países árabes del Golfo Pérsico, de la región, que te afectan a ti. Activos tuyos en países del Golfo Pérsico. Se trata de devolver golpe por golpe contra los intereses estadounidenses e israelíes. E incluso hay una amenaza ulterior. Claro, nosotros nos preguntamos, hemos llegado a un punto en que todos los intentos de Donald Trump de desatascar la situación y conseguir salirse con la suya han fracasado. No consigue doblegar la resistencia de Irán. No consigue aparecer ante el mundo como el vencedor. Irán está utilizando la carta del cierre del estrecho de Hormuz para presionar a Estados Unidos e Israel para que cesen su ataque, para que paren la guerra. Pero si paran la guerra, aparecerán ante el mundo como los perdedores, como que han perdido contra Irán. Y no solo eso, Estados Unidos perdería automáticamente el control del estrecho de Hormuz y perdería el petrodólar. Y con ello perdería la hegemonía estadounidense sobre el mundo. Porque gran parte de esta hegemonía se debe o se posibilita gracias al control de Estados Unidos sobre el petróleo de Oriente Medio y sobre el paso del estrecho de Hormuz. Quien controle Hormuz controlará el mundo, por así decirlo. O por lo menos así sucede hasta ahora. Perdería el petrodólar. Perdería el hecho de que todo el comercio petrolero procedente de Oriente Medio se pague en dólares. Estamos notando cada día las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz en nuestra economía, en los países occidentales o en general en el mundo. Europa, donde yo vivo, soy español, no es excepción a esta tendencia. Vemos cómo está aumentando día tras día el precio de la gasolina y en consecuencia estamos empezando a ver el aumento del precio de los alimentos en el supermercado, porque traerlos desde donde sea hasta las tiendas, hasta los supermercados, cuesta gasolina. Y esa gasolina cuesta dinero, que ahora cuesta más dinero que antes. Entonces, eso termina actualizando al alza los precios de los alimentos. Esto va a producir una tendencia inflacionaria. Para poder pagar el aumento del precio de la cesta de la compra, necesitaremos más salario. Pero como el dinero no sale de debajo de las piedras, la mayoría de empresas o el gobierno, en aquellos trabajadores públicos, no va a poder aumentarte el salario de manera proporcional, no va a poder inventarse sueldo que pagarte de más porque sí, solo porque haya aumentado el precio de las cosas, con lo cual tu dinero va a pasar a valer menos que antes, vas a pasar a poder comprar menos cosas que antes con el mismo dinero que te pagaban y que te siguen pagando. Y eso si no empiezan a sucederse los despidos. Entonces se avecina, como consecuencia de esto, una crisis económica. Este es el precio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, de una guerra en la que nos ha metido, lo queramos o no, nos vemos metidos en ella, nos vemos afectados por ella. Donald Trump nos ha metido en este pudrerío, en este pudridero, en esta guerra. Nos ha metido Donald Trump, azuzado a su vez por Netanyahu. Donald Trump haciendo las veces de una especie de lacayuelo de Israel y del sionismo y de Netanyahu. Del ala además más guerrerista dentro de este sionismo, del ala más fanática. Dentro del gabinete de Netanyahu, que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si está vivo o si sus apariciones públicas son generadas con IA, a juzgar por los errores en estos vídeos que se han podido ver, como que aparezca con 6 dedos. 6 dedos, a esto le añades otro más, así ha salido en uno de los vídeos. O ese café que parecía magma que no llega nunca a derramarse a pesar de que es lo que mandaría la gravedad. Se produce ahí, en ese borde de la taza de café de uno de los vídeos en los que sale Netanyahu, una especie de vaguada,
un camino natural por el que debería discurrir el fluido, el líquido, el agua, y sin embargo no cae, se queda en el vaso, no hay fallo. Esos anillos que desaparecen de la mano de Netanyahu de un fotograma a otro y vuelven a reaparecer al cabo de varios fotogramas, esas cosas. Entonces no sabemos si está vivo o no a ciencia cierta, o si está mal herido. Lo que sí sabemos es que de su gabinete el más moderado era él, con lo que imagínate cómo serán los otros. ¿Cómo serán Ben-Gvir, el que ha aprobado la pena de muerte para los palestinos? ¿Cómo serán esa gente? E imaginaos las consecuencias de un Irán invadido por Israel, controlado por Israel. O sea, asistiríamos al nacimiento de un imperio sionista. No sería mejor la situación de lo que es ahora. O sea, tendríamos un verdadero monstruo controlando la región. Entonces nos interesa que no ganen Estados Unidos a Israel, que gane Irán. Ello permitiría el nacimiento de un mundo multipolar, un mundo que ya no esté capitaneado por la hegemonía estadounidense. Pero eso va a costar unos sacrificios. Va a tener que morir gente, va a tener que sufrirse daños en las infraestructuras, en el territorio iraníes, para poder conseguir algo así. Porque Estados Unidos sabe que si pierde Hormuz, si pierde el control de Hormuz, si se retira ahora, pierde el imperio, pierde la hegemonía yanqui. Eso es una realidad, lo sabe, y por tanto va a luchar por sus privilegios, por su posición de privilegio, por mantenerla con uñas y dientes hasta el final, gastando todas las posibilidades. Y además sabemos por la trayectoria de Estados Unidos en los conflictos que normalmente cuando Estados Unidos decide atacar un país, decide cargárselo, después de un primer paso viene un segundo paso, después de un segundo paso viene un tercero. No se detiene a la primera de cambio. Entonces no importa que Irán logre repeler los ataques, logre devolver los golpes, logre cumplir los objetivos, en tanto Estados Unidos no cumple los objetivos por los que se metió en esta contienda, por los que inició este ataque. Ni Estados Unidos ni Israel los cumple. Logran causar daño, eso sí. Y ese es el problema. Estados Unidos, cuando no consigue lo que quiere, va a hacer más daño. Entonces ahora Estados Unidos va a tratar de hacer más daño a Irán. ¿Cómo lo va a hacer? Si no ha sido capaz de rescatar a un piloto que se perdió más allá de las montañas Zagros, que están en el pico del Golfo Pérsico y un poco a la derecha, los montes Zagros, si ese avión estadounidense que iba a atacar objetivos iraníes se vio impactado desde cola y tuvo que continuar su avance y realizar un aterrizaje de emergencia, llegando hasta Isfahán, y se produjo lo que se conoce como un MIA, un Missing in Combat. Concretamente 2 MIA, 2 soldados estadounidenses perdidos. Uno puede que muriera en el avión, otro logró ser eyectado y caer. Pero no han sido capaces de rescatarlo. Para tratar de rescatarlo, Donald Trump inició un operativo bastante escueto, de unos 6 efectivos, que es muy poco. O sea, si a ti te interesa no permitir bajo ningún concepto que un soldado estadounidense sea capturado con vida por Irán, porque eso sería visto y presentado ante el mundo como una humillación, como una derrota más en esta larga lista de derrotas a que está asistiendo Estados Unidos, de que está siendo testigo y partícipe, que está protagonizando Estados Unidos. Entonces no puede permitirse un revés de estas características de cara a la opinión pública. En la mentalidad de Trump esto es así. ¿Qué haces intentando rescatarlo solo con 6 efectivos? ¿Por qué no mandas más? ¿Por qué no mandas un operativo tocho, bien apoyado, con un fuego de cobertura que garantice que tú consigas el objetivo y que saques de ahí no solamente a ese soldado que se ha perdido con vida, sino a todo el operativo de vuelta, con las mínimas bajas? Para eso tienes que lanzar un operativo gordo, un operativo de unos 50 soldados como mínimo. Alguno puede pensar, pero ¿cómo van a poner en riesgo a 50 soldados por salvar a uno? ¿Cómo van a arriesgarse a perder a 250? O haces eso o no lo sacas. O mandas 50 o los que sean, la cantidad que sea necesaria, o no lo sacas. Y ese soldado acaba capturado con vida por Irán. Ha mandado 6. Y esos 6 han vuelto a quedar allí varados, sin posibilidad de retorno.
porque sus aeronaves han sido golpeadas nuevamente. Ante la imposibilidad de rescatar no solo al MIA inicial, sino a los otros 6 operativos del rescate, incluidos mandos, incluidos oficiales, Estados Unidos ha bombardeado a su operativo. Esta es al menos la versión que ha dado Irán. Estados Unidos ha bombardeado al MIA y a los efectivos del rescate. Para ahorrarse la humillación, Donald Trump, de que Irán capture a alguno de ellos con vida. Ha preferido sacrificar a sus hombres antes que los capture Irán. O antes que intentar rescatarlos en condiciones. ¿Vosotros veis esto normal? ¿Qué clase de monstruo hace esto? ¿Qué clase de aberración es esta? Una potencia de primer orden que sacrifica, que asesina a sus propios soldados cuando no los puede rescatar. O sea, ya no es que los mate Irán, es que los mata su propio ejército. Que da orden a soldados estadounidenses de asesinar a tus propios compañeros. Para conseguir dicho cometido, trajeron aviones de bombardero que estaban apostados en Alemania. Desde Alemania vino un bombardeo a hacer de matarife, a ejecutar la orden de Trump de no dejar a ninguno de sus operativos de rescate con vida. Esto es una tragedia. Esto es una aberración, esto es una monstruosidad. Esta es la clase de gente que pretende mantener la hegemonía sobre el mundo. Este es el talante del imperio. Maldito sea el imperio, bendito sea Irán. Ojalá pierdan pronto la hegemonía. No queremos a semejantes asesinos dirigiendo el mundo. Entonces, si no pueden rescatar a uno de sus efectivos, ¿cómo van a poder hacer una intervención por tierra? Y si no pueden hacer una intervención por tierra, ¿qué le queda a Trump para ganar la guerra? ¿Seguir destruyendo infraestructura energética iraní? Ya hemos visto que Irán responde a eso, destruyendo efectivos intereses energéticos, activos energéticos de Estados Unidos y de Israel en la región. ¿Qué le queda a Donald Trump? ¿Qué le queda a Estados Unidos? Solo le queda la bomba nuclear, aunque yo no tengo claro que eso resolviera nada. Porque Irán tiene capacidad de absorber una y varias bombas nucleares. La destrucción sería enorme. Moriría muchísima gente en el proceso. O sea, sería una monstruosidad del calibre o peor que lo de Hiroshima o Nagasaki. ¿De cuántos megatones sería esa bomba nuclear? Sería algo terrible que además abriría un precedente peligrosísimo. Porque si se utiliza una bomba nuclear en Irán, Rusia las va a poder utilizar en Ucrania para acabar la guerra y ganarla, la guerra de Rusia contra Ucrania, de forma relámpago. Porque Rusia utiliza mucho la doctrina del precedente. O sea, Rusia no se atreve a utilizar bombas nucleares en Ucrania porque es peligroso. Porque puede desencadenar que sus rivales de la OTAN las utilicen también contra Rusia, enfrentándose a una destrucción a N bandas sin precedentes, que podría acabar con el mundo tal como lo conocemos. Son imprevisibles e incontrolables las consecuencias de utilizar bombas nucleares. Abre un escenario de locura, muy peligroso. Por eso rige hasta ahora la doctrina de contención nuclear. Los países, las potencias que tienen bombas nucleares, que son rivales, no se atreven a utilizarlas. Porque así no se abre la puerta a que las utilice tu rival. Y no se enfrentarían tales potencias a su autodestrucción mutua. La bomba nuclear cumple una función disuasoria. Con tal fin la utiliza también Corea del Norte. Un país pequeño que logra garantizar que no se lo ataque, que no se lo destruya, que no se le haga lo que se le está haciendo a Irán, so amenaza de utilizar la bomba nuclear en respuesta. Corea del Norte lo dijo siempre. Cualquier ataque. Nosotros no podemos
sostener una guerra convencional contra Estados Unidos. Así que cualquier ataque convencional contra Corea del Norte recibirá una respuesta nuclear. Entonces, esta es la razón por la que a Irán le interesa llegar a tener la bomba nuclear y creo que está tratando de conseguirla. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasaría si se llega a utilizar una bomba nuclear en Irán? Primero, que Irán responderá. Es probable que todavía no tenga una bomba nuclear. Habría hecho alguna prueba demostrando su tenencia para marcarse un Corea del Norte, para usarlo como elemento disuasorio y evitarse todo lo que está padeciendo. Pero Irán va a responder a una bomba nuclear, a un ataque nuclear. ¿Cómo? Atacando las instalaciones nucleares de Israel. Por ejemplo, la que está en Haifa o la de Dimona. ¿Vale? O sea, va a atacar todo eso, que puede provocar un estallido nuclear comparable al tiradero de una bomba. O sea, toda la doctrina, toda la política iraní en el tema bélico se está basando en la respuesta proporcionada y en no dejar ninguna agresión sin su justa respuesta. Irán no va a una guerra total contra Estados Unidos porque no puede sostenerla, o es difícil que pueda sostenerla. Además, sin un enorme daño. Pero sí está jugando a la respuesta proporcionada, gradual, utilizando eso como elemento disuasorio. Eso ha hecho que Trump se lo piense muchísimo antes de empezar a atacar infraestructura energética iraní. Y finalmente ha dado ese paso y lo ha hecho. Está atacando infraestructura petroquímica, pero ya se han producido numerosos ataques iraníes hasta el día de hoy. En este momento que hablamos, a las 2:30 del 7 de abril de 2026, en el que estamos. Irán ha atacado numerosos objetivos petroquímicos de la región, donde hay activos estadounidenses e israelíes. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué tienen que atacar a países árabes que no le han hecho nada a Irán? Así va a conseguir que los países árabes estos se sumen a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hasta ahora Irán se ha centrado en atacar las bases estadounidenses en estos países, no directamente a estos países. Pero si tú me intentas dejar sin petróleo por meses o años, si tú me atacas mi infraestructura petrolera, energética y demás, yo no voy a quedarme solo. Yo no voy a ser el único que no pueda comerciar con petróleo durante años. Te vas a quedar sin el petróleo con que comercian los árabes, que producen los árabes, sin poder refinar y sacar dicho petróleo. Entonces llega un punto en que no le queda otra para contraatacar, respondiendo los golpes, asestándolos contra esos activos estadounidenses e israelíes, que atacar cosas que pertenecen a dichos países árabes. En cierto modo, dichos países árabes deben su existencia a Estados Unidos, o por lo menos tales regímenes deben su existencia, tales regímenes de tipo petromonarquía conservadora, deben su existencia en parte a Estados Unidos. Países como Bahrein, como Kuwait. Kuwait no podría existir sin Estados Unidos. Ya lo vimos cuando Irak con Saddam Hussein invadió Kuwait. Lo que le salvó el culo a Kuwait fue la guerra del Golfo subsiguiente de Estados Unidos contra Irak. O sea, son países... Bahrein, ¿qué es Bahrein? Es una enorme base militar estadounidense con la población aledaña, mayoritariamente chií, pero con un régimen o monarquía suní. Esa población chií es afín a Irán y le gustaría adherirse a Irán, unirse como país a Irán. Su régimen no lo permite. Y la base estadounidense que tiene, o tenía tampoco, porque en los últimos días hemos visto cómo Irán ha arado con un tiradero continuo de misiles esa base militar importante, grande, enorme, estadounidense en Bahrein. Del mismo modo que en el día de ayer y esta mañana, Irán se dedicó a arar Haifa. O sea, el norte de Israel se ha quedado desprovisto de defensa antiaérea, porque Irán ha jugado mucho a la guerra de desgaste, a ir agotando las defensas antiaéreas de sus enemigos, de esas bases estadounidenses, de Estados Unidos en sí y de Israel, utilizando misiles de menor calibre, de menor calado, de menor monta. Una vez que tiene las defensas enemigas prácticamente agotadas y que estas no tienen capacidad de interceptar los misiles que van llegando, es cuando empieza a sacar lo gordo, los misiles tochos. Entonces,
Esa es la política iraní, esa es la doctrina iraní de la guerra. Y lo ha hecho también con sus propias defensas antiaéreas. Las defensas antiaéreas iraníes del principio eran así del montón, normalitas, para ir gastando los drones de Estados Unidos y de Israel. Ir dejándolos sin reservas de drones, quitándoselos de encima, y una vez que los ha dejado sin drones, entonces empieza a sacar defensas antiaéreas más fuertes. Y es cuando está empezando a asestar golpes a la aviación estadounidense y a derribarla. A la aviación israelí es más difícil porque Israel lleva años mejorando sus cazas y entrenando a sus pilotos, teniendo en cuenta los puntos flacos de las defensas antiaéreas rusas más avanzadas. Consiguieron comprar a Grecia defensas antiaéreas rusas que Rusia le había vendido a Grecia de tipo C-300, y es verdad que las más avanzadas de Rusia son las C-400. Entonces llevan años analizando los puntos flacos de esas defensas rusas y mejorando sus cazas y entrenando a sus aviadores teniendo en cuenta dichas flaquezas, teniendo en cuenta cómo actúan las defensas rusas. Entonces, a día de hoy es muy difícil que ninguna defensa antiaérea que Rusia le venda a Irán logre endiñarle un misilazo a los cazas israelíes. Es una debilidad en su contra a la que tiene que enfrentarse Irán. Entonces, si se llega a utilizar una bomba nuclear, una bomba atómica sobre suelo iraní, Irán respondería destrozando centrales nucleares de Israel y provocando una detonación nuclear si la cosa le sale bien. Y ello produciría un fallout, una lluvia radiactiva, dicho en español, sobre el entorno, un Chernóbil. No es pecata minuta, Israel lo sabe. Y eso sirve también como elemento disuasorio y hace que se lo piensen muy mucho. Pero aparte, otra razón por la que no se han atrevido hasta ahora a tirar ninguna bomba nuclear, y está por ver que se atrevan, es porque eso abriría el precedente, un peligroso precedente de que Rusia podría ampararse en esta doctrina del precedente para empezar a utilizar bombas nucleares y no solo convencionales en Ucrania para acabar de manera relámpago la guerra a su favor, para vencer, doblegar la resistencia del régimen de Zelensky y desnazificar Ucrania, que es el objetivo que se ha marcado Rusia y Putin, por una guerra que le vino impuesta, que no fue deseada. La guerra de Ucrania no la empezó Putin porque sí. O sea, habían empezado a colocar baterías antimisiles cerca de la frontera con Rusia, apuntando que tenía capacidad de llegar a Moscú y a Petrogrado, o sea, a San Petersburgo. Pero no contento con eso, Zelensky había anunciado que se uniría, que Ucrania se metería en la OTAN. El ir alejándose de esa política de equidistancia ha tenido esas consecuencias de que llegue un momento en que Rusia no pueda permitirse algo así, porque entonces la misma guerra que le están haciendo a Irán se la podrían haber hecho a Rusia en cualquier momento, empezar a bombardearla ahí con misiles. Imaginad algo así. Entonces Rusia recurrió a la guerra preventiva, pensándose también que la acabaría pronto. Gran error. Las guerras se saben cuándo se empiezan, pero no cuándo se acaban. Veo difícil que se produzcan ataques nucleares contra Irán, pero no imposible por una razón, y es porque es Trump quien está al frente del imperio estadounidense. Es Trump, que no brilla precisamente por su sensatez, y es capaz de cualquier clase de locura. No carbura y no parece ser muy consciente de las consecuencias de lo que va haciendo. Y va probando, va al tanteo. Entonces eso es muy peligroso cuando lo pones al frente del Estado que tiene la mayor capacidad destructiva y armamentística del mundo. Veremos qué pasa. Sin otro particular, un saludo. Bonapartianos.